Familia Semilla, buenos días. Es un placer volver a estar reunidos un domingo más. Aquí sus amigos, moderadores de la célula número 10 de Yorbalinda, Robinson y Zoila Montes. Estamos muy contentos de volver a estar reunidos un domingo más aquí. Hola, Zoilita. Hola, hola, ¿cómo están? Contentísimos, como dice mi esposo, de estar domingo a domingo con ustedes, compartiendo las enseñanzas que ahora estamos viendo del libro de Daniel, que está realmente maravilloso. Que a la medida que vamos avanzando, yo me siento más comprometida con el Señor, ¿no? ¿Tú cómo lo estás sintiendo, mi amor? Igual, ¿no? La verdad que el libro de Daniel, capítulo a capítulo, nos va mostrando y revelando el poder, el amor, la misericordia de un Dios todopoderoso. Han habido aspectos muy importantes que Dios ha recalcado o ha remarcado en mi mente y en mi corazón en este último capítulo. El aspecto tan importante de tener la posibilidad de que Dios te rodee de hermanos en la fe, que realmente en ese temor a Dios pues se preocupen más en agradarlo a Él que agradar al hombre. Eso para mí ha sido muy importante, no solamente en los amigos de Daniel, sino en Daniel con respecto a Nabucodonosor. Y es algo que solo puedo dar gracias a Dios por las personas con las que el Señor me ha rodeado y me ha permitido que sean inspiración, pero también me han sabido exhortar cuando he necesitado enmendar mi camino. Así es, y también en el capítulo 4 se presenta a un Nabucodonosor lleno de contradicciones, ambivalente, ¿no? Que siendo tirano busca la paz, que adorando a tantos dioses reconoce que Dios es el Todopoderoso, es el Altísimo. Y esa ambivalencia me hace recordarme a mí misma, ¿no? Me identifico cuando yo recibí al Señor la primera vez y que a veces también andaba en esas idas y venidas. Y ahora mirando hacia atrás puedo reconocer la diferencia que se presentó en mi caso de cuando decidí seguir al Señor por una emoción y creía que lo hacía todo muy bien, a cuando ya fue por una convicción, ¿no? Exacto. Qué importante es eso. Así es. Y es justamente el otro aspecto que el Señor ha puesto muy fuerte, ¿no? En mí, que es durante mi etapa también de creer de que yo estaba caminando en el Señor, tuve momentos de quebrantamiento, pero entendí en ese caminar, como lo veo hoy en la vida de Nabucodonosor, que eran básicamente actos de remordimiento. No tenía paz en mi corazón y tuvo que llegar un momento. En mi caso lo recuerdo claramente, y tú lo sabes, el 8 de julio del 2017, el día de cumpleaños de nuestra hija, en el que yo realmente ya no pude seguir caminando como venía caminando y decidí rendirme a Dios. Y es ahí que el Señor me mostró la enorme diferencia entre vivir de remordimiento en remordimiento a llegar a un momento en que decides realmente rendir tu vida a Él, entregarle la rienda de tu vida y empezar a pesar de nuestra imperfección, a depender de Él. Qué hermosa es la palabra, ¿no? Amén, Porque nos amén. confronta y nos hace ver como en un espejo nuestra vida, ¿no? Entonces, en este mismo sentir, ¿qué te parece si dándole la gloria al Señor cantamos? Alabemos a Dios, Alabemos a Dios con nuestras canciones. Cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvamos a Jehová con alegría. Cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvamos a Jehová con alegría. Vamos ante su presencia con gozo, pues reconocemos que Él es
Amado Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque eres bueno, eres misericordioso, eres justo, Señor. Pones tu mirada en nosotros, Señor, sin merecerlo, Padre Santo. Nos das muchísimo más de lo que nosotros realmente merecemos, Padre Santo. Y eso es muestra de tu gran amor y de tu bondad, Señor. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Nos sometemos a tu voluntad en todo, Señor. Sigue transformando nuestras vidas, Padre Santo, porque sabemos que la victoria es tuya y en victoria caminaremos en ti, Señor. Bendecimos tu nombre y oramos todo esto en el precioso y hermoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Qué hermosas alabanzas, la verdad. Y qué gozo y qué llenura de espíritu. El poder disponer nuestros corazones y nuestras mentes y los dones que han dado, pues, a todas estas personas con las que Dios nos ha bendecido para tener alabanzas tan hermosas. Y justamente con respecto a estas alabanzas, muchas de ellas que ya cantamos aquí en Semilla, pues contarles de que el próximo 18 de julio, en nuestro parque ya emblemático que es en Salt Creek, pues tendremos la reunión de Semilla OC. Y tendremos un invitado súper especial, que es el pastor Beto Silva. Un pastor que realmente pues, ha sido de mucha bendición para Semilla, con las letras de sus canciones y que nos muestra pues, realmente lo hermoso que es un hombre rendido a Dios y que se deja usar para que nos dé tan hermosas alabanzas. Así que el 18 de julio, avisen, pasen la voz por Facebook, por todas las redes, pues comuniquen de que en Salt Creek habrá un hermoso tiempo que el Señor nos regalará el 18 de julio a las 11 de la mañana. Sí, están con tiempo para prepararse. Y ahora, hablando de prepararse, por favor cojan su lápiz, su papel, pónganse cómodos, traigan su cafecito, su agüita, lo que quieran para escuchar lo más importante, que es el capítulo 5 de Daniel. Dispongámonos, hermanos. Dispongámonos. Nos vemos. Bendiciones. Abramos pues nuestras Biblias en el capítulo 5 del libro de Daniel, comenzando en el verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Les parece que comencemos con una palabra de oración? Señor precioso, gracias por esta oportunidad que nos das de estar alrededor, Señor, como familia, de tu preciosa palabra. Abre nuestros ojos para que veamos en ella, Señor, las maravillas de tu ley y que podamos contemplar, Señor, tu gloria como en un espejo. Y lo más precioso, Señor, no llenarnos de conocimiento o de información, sino, Señor, que experimentemos una transformación cuando somos transformados a tu imagen como por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu nombre y Semilla decimos, así sea. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 5 de estas 6 historias. De estas 6 historias en la corte del rey. Esa es la primera parte del libro de Daniel. La segunda parte son estas visiones que él tiene del capítulo 7 al capítulo 12 en este estilo apocalíptico que los semillosos estamos un poco ya acostumbrados, ya que antes de este libro estábamos estudiando juntos el libro de Apocalipsis. Bien, pero estamos en la quinta historia, en la corte del rey. Escribía un rey muy famoso, el rey Salomón, un mal que ha visto en este mundo, en su libro de Eclesiastés, y él decía, he visto este mal en este mundo, que muchos reyes caminan a pie mientras muchos esclavos andan a caballo. Esta es una imagen metafórica donde nos trata de decir que de repente lo importante lo desdeñamos, lo menospreciamos, dejamos que ande a pie, mientras las cosas verdaderamente irrelevantes y hasta necias
les damos demasiada importancia. En otras palabras, la sabiduría la desdeñamos, la menospreciamos, mientras ensalzamos entre nosotros la necedad. He visto a muchos reyes, hablando de la sabiduría, caminando a pie, no teniendo el honor y la importancia que merecen, como lo es la sabiduría. Y he visto a muchos siervos, ejemplificando la necedad, caminando en lugares de privilegio y de honor, como a caballo, ¿no? O cabalgando, mejor dicho. Muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque este capítulo, en mi reflexión, lo he titulado Había un rey necio. El rey Belsasar. Había un rey necio. Ahora, acá se nos dice que este era hijo de Nabucodonosor. Más adelante, en la interpretación de esta escritura en la pared, cuando Daniel le da esta interpretación, le habla acerca de su padre Nabucodonosor. Y una vez más, esta es una de las ya muchas imprecisiones históricas que el libro de Daniel, completamente a propósito, me inclino a pensar. Por supuesto que tú puedes pensar de otra manera, tiene para comunicarnos, hacernos reflexionar que el mensaje de este libro no es un mensaje meramente histórico, donde trata otra vez de armonizar eventos en el pasado, en el futuro, con toda precisión, sino que nos invita a ver el mensaje de fondo, que es mucho más importante al que el libro de Daniel, al cual hemos titulado el libro de Dios, dedica estos primeros capítulos. Otra vez, vale la pena recordar que este libro no está organizado dentro del canon hebreo, dentro de los libros proféticos, sino dentro de los escritos, donde están los libros históricos, la sabiduría, los libros poéticos, porque en este capítulo nuevamente le vamos a ver en armonía absoluta con estos libros de sabiduría, como, repito, Eclesiastés, como Proverbios, como el libro de Job y como muchos de los salmos. Había un rey necio. Un rey necio, en primer lugar, caracterizado porque él estaba vacío. Leamos los primeros versos en este trasfondo de la historia, en los versos del 1 al 4. Yo vuelvo a leer desde el verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. No terminé la idea. Y lo que quería decir es que no era Nabucodonosor su padre, sino dice la historia que quien era su padre era el rey Nabónides o Nabónides, quien estaba al frente de Babilonia cuando el imperio medo-persa llegó y conquistó. Belsasar era el hijo de Nabónides y él era regente de la ciudad cuando aparentemente Nabónides, el rey, había o abdicado o se había simplemente ausentado del trono. Nos dice la historia. Entonces, otra vez, esta es una imprecisión que nos invita a pensar que el mensaje de Daniel va más allá de un libro simplemente histórico. En otras palabras, esto es parte de su diseño completamente intencional. Bien, ahora sí, finalmente acabé la idea. Muy bien. Un rey necio. Característica número 1, vacío. Completamente vacío. Verso 2 dice que este personaje, Belsasar, a diferencia de Beltsasar, que fue el nombre que se le dio a Daniel, Bel cuida de él, o Bel, esta deidad, cuida del rey. Este es Belsasar, sin T, con el gusto del vino. En otras palabras, completamente borracho. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, acá está la imprecisión, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres
y sus concubinas. Tenía una reina, tenía mujeres, tenía concubinas, desesperado en ingerir vino, en ingerir alcohol. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, nuevamente sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esta historia, este personaje, llamado así en el capítulo 5 de Daniel, rey, representa a una persona vacía, a una persona que necesita llenar ese vacío, en este caso con un agente externo que cambiará o afectará su conducta, y me refiero al vino. Se me hace muy interesante el tema del vino, porque aparentemente alguien podría decir que es un tema neutral. Yo en la Biblia no lo veo muy neutral que digamos, ¿no? Respeto los puntos de vista de la gente, pero no lo veo muy neutral. En el caso de Noé, ¿no? Cuando él se embriaga, él tenía un grave problema de alcoholismo. Sus hijas descubren su desnudez. Nada bueno hay en la Biblia alrededor de una historia de embriaguez. Y por cierto, Jesús dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero pensando en eso, yo iría a Proverbios capítulo 31, verso 4, donde dice: no es de los reyes, oh Lamuel. Quizá la palabra Lamuel era un diminutivo que la madre de Salomón usaba para referirse a él. No es de los reyes, oh Lamuel, no es de los reyes el beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. El rey necesitaba juicio para defender el derecho de los afligidos. Y aquí el capítulo 31 de Proverbios nos dice que lo primero que se pierde es esto, el juicio. Verso 6 dice: da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necedad, y de su miseria no se acuerden más. Pero nosotros hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí, efectivamente el vino es para que la gente olvide su miseria, pero nosotros hemos sido ricos, enriquecidos, repito, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dénsela a los de amargado ánimo, pero nosotros se nos invita: no se embriaguen con vino, Efesios 5:18, en lo cual hay disolución, pérdida de valores, otra vez el modificar nuestro juicio y alterarlo por un agente externo, sino antes bien de su interior, como dice Jesús, que corran ríos de agua viva. Sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, la gente sin Dios y sin Cristo no tiene ánimo. Necesita las cosas temporales de este mundo para producir cierta felicidad, y entonces van de fiesta en fiesta, de relación en relación, de borrachera en borrachera. Y así estaba este rey, estaba con 1000 amigos. Yo pienso que este número es interesante para escuchar. Mira cuántas gentes estaban invitadas para verlo, cómo él llenaba su vacío con el alcohol. Nada bueno había alrededor de esto, y le hizo cometer una locura. ¿Cuál era esa locura? Estos utensilios de la casa de Dios que fueron construidos desde el libro del Éxodo y dedicados para el servicio, para la honra y para la alabanza de Dios. Esos mismos utensilios que cuando Nabucodonosor conquistó, llevó a Babilonia, estos utensilios dedicados para la alabanza de Dios fueron los mismos que, estando borracho, dijo él: tráiganmelos y ahí vamos a beber. Bien,
Eso es lo que pasa cuando una persona está vacía. Pero Jesús dice, y lo repito, que cuando creemos en Él y el Espíritu Santo viene a llenarnos, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Bien, verso 5. Este rey necio no solamente estaba vacío, sino era un hombre ciego. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en el cuello y será el tercer señor en el reino. No lanzó la amenaza que lanzó Nabucodonosor de despedazar a los sabios si es que no le interpretaban este sueño, pero recurrió a sus mismos recursos. Dice verso 8 que fueron entonces introducidos todos estos sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Y me causa un poco de gracia, porque bueno, se supone que los magos pues hacen magia y los adivinos adivinan, y estos caldeos eran esta orden especial entre todos estos magos capaces de interpretar sueños y demás. Y bueno, pues no pudieron adivinar el sueño de Nabucodonosor, menos interpretarlo. Ok, aquí está una escritura en la pared, interprétenla. Tampoco lo pudieron hacer. Bueno, entonces, ¿qué saben hacer? ¿Qué saben hacer? Pues al parecer no sabían hacer nada. Y lo que sí me llama la atención es los pocos recursos que tiene una persona necia, ¿no? El necio ve el daño y cae en él, ve el pozo y cae en él. Pero el que teme a Dios ve el peligro y huye del daño. Y el necio entra en su lugar a ser quebrantado. El necio no tiene visión, no tiene, es ciego ante las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son los recursos de un necio? ¿No? Por eso la Biblia habla que los ciegos que no consideran a Dios en sus caminos terminan siendo guías de otros ciegos. ¿Y qué mayor necedad que un ciego vaya a otro ciego a que le alerte acerca del camino? Y esta primera escena o esta trama me llama mucho la atención, porque este rey necio que está vacío y al punto da a conocer su necedad con su borrachera y con esta tremendo acto de provocación en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores, usando dentro de su borrachera y disilusión estos utensilios que habían sido dedicados para el uso, para la gloria y para la alabanza de Dios. No solamente comete, repito, este acto de provocación, sino cuando él es turbado, no tiene a dónde ir. Y bueno, pues aquí necesitamos empezar a reflexionar, ¿no? Si nosotros tenemos un gozo que nace del corazón y brota de una relación preciosa, diaria, verdadera, con el Dios que hizo los cielos y la tierra, que entregó a su Hijo Jesucristo para que le conociésemos y que entendiésemos el propósito de nuestra existencia. Si nosotros podemos, a la luz de la palabra de Dios, tener visión, ver más allá de lo que miran nuestros ojos, o vamos a los mismos recursos que en el pasado no nos funcionaron. Estos consejos
Llámese la astrología, llámese la religión, llámese la comadre, llámese el compadre, llámese lo que aprendí de mis familiares, las tradiciones de mi familia. Necesitamos ser sabios y escudriñar la Escritura con un corazón que tema a Dios, que considere a Dios, que busque honrar a Dios y recibir de Él el consejo para entonces poder ver con claridad las cosas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos puede decir esta historia acerca de un rey necio y de una persona que camina en su necedad? Dice el necio en su corazón, uno de los salmos nos dice con claridad, no a Dios. Si algo caracteriza al rey necio y a la persona que procede con necedad, es partir de una premisa equivocada. No hay Dios. Cuando la Biblia dice que hay un Dios en el cielo que nos creó, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, que somos criaturas que fuimos pensadas y que hemos sido en Cristo amados. Y estamos siendo invitados a una reconciliación para pasar de muerte a vida, para pasar de las sombras a la luz, para que podamos ver con claridad, porque el que cree en Jesucristo y en aquel que le envió dice que no andará en tinieblas más, sino que tendremos la luz de la vida. Veamos la tercera característica de este rey necio y de todas aquellas personas que parten de esta premisa equivocada diciendo no hay Dios. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni padezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Evidentemente haciendo referencia al espíritu que mora en Daniel, pero desde la perspectiva politeísta de esta comunidad en Babilonia. Creo que lo único rescatable de este rey era su mujer, que era una buena influencia y le decía la verdad. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos y astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo encuentro estas palabras muy ofensivas y una expresión del pensamiento y del corazón de una persona necia. Una persona necia, sus riquezas las tiene en este mundo. Y a las personas que vivimos antes con necedad, Jesús nos dice: hagan tesoros donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan. Hagan sus tesoros en el reino de Dios, sean ricos para con Dios. Pero alguien necio, todo lo que tiene es dinero, todo lo que tiene es en esta tierra, y busca no solamente posesiones, sino poseer personas, terminando siendo poseído, y termina siendo poseído por esas riquezas que codicia. ¿Por qué digo todo esto? Porque le está diciendo a Daniel: Daniel, no sé si te platicaron o si tú estabas muy chiquito cuando llegaste a Babilonia, pero mi padre te tomó como parte del botín que trajo de los deportados de Judea. Daniel, tú eres mi propiedad.
Es lo que le está diciendo. Lo está intimidando, diciendo, tú me perteneces. Y yo no sé si a ti te han tratado alguna vez como un objeto. A mí sí, muchas veces. Y eran estos empresarios, empresarios. Cuando invitaban a la banda cristiana Torrefuerte, recuerdo una vez estando en un país de Centroamérica, en un estadio muy, muy, muy grande, se me acerca este empresario y me dice, ustedes van a cantar lo que yo les diga, porque yo los traje y yo les estoy pagando. Quiero que quede claro, ¿no? Entonces, yo pensé que éramos invitados, que teníamos el privilegio de servir a las personas, pero parece ser que el tema era en sus ojos y en su corazón muy diferente. Tú eres de los contratados de la Ciudad de México, bueno, pues estás a mis órdenes y yo te ordeno que hagas esto y aquello. Y bueno, cuando uno está sirviendo a Dios, pues existe solo para eso, para agradar a aquel que nos ha tomado por soldado. Pero yo lo digo desde el punto de vista donde terminamos poseyendo a las personas, donde pensamos que son de nuestra propiedad, aún a nuestros familiares, y no les damos el derecho y la libertad de escuchar la voz de Dios, de seguir la voz de su pastor, Jesucristo, y sobre todo servirle con todo su corazón a Él, ¿no? Qué trágico también es hoy en día que muchos ministros religiosos se sienten dueños de las ovejas, cuando el que murió por las ovejas es el gran y el buen pastor de ellas, el que dio su vida, y Él es Jesús. Nosotros somos llamados a amar, a alimentar, a apacentar a sus ovejas, de las cuales Dios nos pedirá cuentas. Pero una persona necia, por eso Salomón decía que he visto un mal muy grande, que los reyes, la sabiduría es desdeñada, es menospreciada, anda a pie, y la necedad, como un ciervo, es enaltecida, anda a caballo, y repito, en todos los ámbitos. Aquí no es de gentes cristianas y gentes no cristianas. Lo que hemos visto en este fantástico libro es de que Daniel no estaba peleado con estos sabios ni con estos magos. Había un espíritu mayor. ¿Por qué? Porque temía a Dios. Pero no hay sabiduría santa y sabiduría no santa, no. La necedad tiene que ver con no tomar en cuenta a Dios y no vivir para la gloria y honra de Dios, aunque seas cristiano y aunque conozcas toda la teología del mundo. Eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es honrar a Dios. Y aquí este es un retrato de un rey completamente vacío. Cuando la Biblia dice que Cristo es la plenitud, que lo llena todo en todos, Él no tenía esa plenitud, estaba completamente vacío, completamente ciego, en tinieblas. Y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Ciego, sin dirección, sin conciencia de la muerte que está viviendo. Y en tercer lugar, repito, rico. Un pobre rey que todo lo que tenía era dinero. Y con ese dinero trataba de comprar a las personas. Perdón. ¿Qué necesidad tan grande cuando consideramos que las posesiones materiales son más importantes que las personas? Que tu carro último modelo es más importante que tu esposo. Es una necedad terrible, aunque seas cristiano. Perdón, aunque te digas cristiano. ¿Qué cosa tan terrible es que consideres que tu cuenta del banco o que tu casa o que tus juguetes son más importantes que las personas? Cuando los bienes de este mundo no sirven para servir a las personas, hemos hecho de los bienes de este mundo un ídolo, como Belsasar. Belsasar es el espejo de aquellas personas que se dicen ser cristianos, pero están vacíos, están ciegos y tienen sus riquezas en este mundo. Por eso la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Terminamos adorándolo, terminamos amándolo
y terminamos esclavizando a las personas a nuestro derredor en función de lo que consideramos más valioso, los bienes temporales, que no trajimos, que no nos hemos de llevar. Pero lo que sí es que han traspasado a muchos cristianos de muchos dolores. Dice el apóstol Pablo, gran ganancia, si hablamos de ganancia, es la piedad, es Jesús y acompañado de contentamiento. Muy bien, seguimos leyendo. Entonces, así le dijo, mira, te repito las palabras. ¿Qué no sabes que tú eres de casualidad no eres de la cautividad o de los hijos de la cautividad que mi padre trajo de Judá? ¡Wow! ¡Qué manera de jactarse tan terrible de este rey necio! Verso 14. Yo he escuchado de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Otra vez, no es una sabiduría diferente a la de los magos, es una mayor, porque parte del temor a Dios. Verso 15, y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que me leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he escuchado de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, esta tela carísima que usaban solamente los reyes. Y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Verso 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones, tus bienes materiales, tenlos para ti. Yo tengo un tesoro mucho mayor en Dios. Rey, no me vas a intimidar con todos tus lujos y con todo tu poder económico que no es capaz de comprar a una persona, porque mi vida tiene un precio. Y ese lo pagó, en mi caso, Héctor, Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi vida no la puede definir el carro que manejo o la casa donde vivo. Mi vida la define la sangre que fue pagada y derramada para comprarme y hacerme su hijo, el Hijo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces, en el caso de Daniel y en esta conversación con un rey necio, dice, tus dones sean para ti, no tienes que gastar dinero. Da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, le daré la interpretación. Qué interesante, mi temor a Dios, mi fidelidad a la verdad no tiene precio. No hay manera de que tú la puedas adquirir, no la puedas comprar. Yo más bien te serviré. Muy bien. Último aspecto de alguien necio, como este rey necio que vivía completamente vacío, que estaba completamente cegado, sin saber a dónde ir, inconsciente del verdadero estado de su vida, de su alma, y también pobre porque lo único que tenía era solamente riquezas con las que quería comprar y esclavizar a los hombres. En cuarto lugar, era un rey muerto. ¿De dónde venía, de dónde partía tanta oscuridad, tanto vacío, tanta codicia? Esta conclusión de esta historia nos va a dar la clave para entender de dónde venía tanta necedad. Porque él estaba literalmente muerto. Verso 18. El Altísimo Dios, está hablando Daniel, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Le va a presentar la historia de su padre como una especie de metáfora o de parábola con la cual él pudiera compararse. La historia de su padre es su misma historia en la que pudiera verse reflejado. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y por la grandeza que Dios le dio a tu padre, todos los pueblos, naciones y lenguas
temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba, y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería, humillaba. Verso 20. Pero cuando su corazón se ensoberbeció, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la mente de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció. Vivió tu padre como un animal, lo perdió todo por la dureza de su corazón, derivada de su gran orgullo. Que nadie, dice el apóstol Pablo, tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso enloquece a las personas. El orgullo, como el gorrión en su vagar, la maldición no viene sin causa, y en este caso vino por el orgullo. Antes de la caída es la soberbia, antes del quebrantamiento la altivez de espíritu. Antes de la caída de Nabucodonosor fue su soberbia, lo mismo de Belsasar, pero en el caso de Nabucodonosor reconoció su gran error, pensarse el dueño de su vida, el dueño del universo, pensar que Dios estaba en deuda con él. Antes bien, le reconoció como el más grande soberano, no solamente del universo, sino de su propia vida. Y ese fue el legado que dejó su padre a este muchacho ciego, necio, que no quiso escuchar y no quiso ver su historia y su necesidad en la historia de sus padres. Habrá jóvenes acá que no quieren reconocer su necesidad, su vacío, su ceguera en la historia de sus padres. Cuando ustedes ven jóvenes que sus padres vivían una vida sin Dios y sin Cristo, y cómo hubo un punto en sus vidas que Dios, teniendo misericordia de ellos, les mostró su gran necesidad de Dios, y cómo hubo un arrepentimiento sincero, se entendieron necesitados de la gracia de Dios, y una vez recibiendo el amor de Cristo, este amor de Cristo les ha hecho caminar, les ha hecho avanzar, les ha hecho servir, les ha hecho tener una familia. Pero ahora los jóvenes no quieren ver en el espejo de sus padres, porque nadie experimenta en cabeza ajena, porque estamos en la época de la información de veras. Acuérdate, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pues en el caso de Nabucodonosor, él alzó sus ojos. En el caso de tus padres, lo mismo hicieron. ¿Lo harás tú? ¿O serás como un rey necio? Escuchemos este final, y es un final trágico, ¿sabes? Hasta que este rey Nabucodonosor, el padre de Belsasar, reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Pero tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios te hace responsable de las cosas que sabes. De las cosas que no sabes, no te preocupes. Dios no te va a hacer responsable. Pero esa es la necedad. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en Jesucristo. Pero quizás has nacido en un hogar cristiano, es tu costumbre, pero no has humillado tu corazón delante de Dios, y sabiéndolo no lo has hecho. No hay mayor acto de necedad, y no viene de ningún lugar bueno, y peor aún, no va a ningún lugar bueno. Porque este rey no solamente estaba vacío, estaba ciego, era un hombre amante de las posesiones temporales que no trajo y no se iba a llevar, sino que estaba literalmente muerto por la dureza del corazón, por la dureza
del corazón por su orgullo. No hay mayor acto de orgullo que decirle a Dios, no te necesito. Un predicador, cuando yo era joven, hace muchos años, imagínense hace cuántos años era yo joven, esta mañana decía, bueno, casi hace 40 años conozco a mi esposa. Bueno, cumplimos 34 años de casados, año y medio de novios, pero pues ya estamos a nada de los 40. Hace muchos años era yo joven. Y yo escuché un predicador que decía había un hortelano que cultivaba calabacitas. Y estas calabacitas estaban preciosas, estaban perfectas, pero un día nació una calabacita chueca. Y le dijo, calabacita, quiero decirte algo, estás chueca, y si sigues chueca, yo voy a tener que deshacerme de ti, porque yo solamente puedo vender calabacitas, pues, rígidas, en su estado, digo, normal. Y la calabacita dijo, no, yo estoy bien así. Y platicaba, digo, pues esto es una fábula, eso no existió, ¿no? Pero lo que le decía a este hortelano es, yo tengo una pomada. Y si tú aceptas la pomada, entonces esta pomada te va a enderezar y vas a ser parte de la cosecha. Pero si no aceptas la pomada y permaneces rígida en tu estado, voy a tener que deshacerme de ti. Y esta se enorgulleció, pensó que el hortelano estaba en deuda con ella, pensó que el haber nacido así no era su responsabilidad. Claro que no, pero sí era su responsabilidad recibir el ungüento para poderse sanar, para poderse enderezar, cosa que no hizo. Y esa fue la necedad. La necedad de Belsasar es, sabiendo el remedio, no tomó la medicina. Y eso dice el libro de Romanos, que conociendo a Dios, el ser humano no glorificó a Dios ni le dio gracias, sino que se envaneció en sus razonamientos. Su necio corazón se ha endurecido para con Dios y para con los seres humanos. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen tantas cosas entre los hombres tan terribles? Viene de un corazón que le ha dado la espalda a Dios, que parte, repito, de una premisa falsa: no hay Dios. No. Así está Belsasar. Y de ahí nace toda la necedad, cuando endureces tu corazón y vas a recibir la respuesta que solamente tiene Dios, porque solamente Dios puede dar vida a los muertos, llamar a las cosas que no son como si fuesen, hacerte pasar de muerte a vida, obrar una transformación en ti, como lo leíamos ahora. Este hombre buscaba en su espíritu abatido gozo en el alcohol, pero solo el Espíritu Santo puede darte verdadero gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. La vida cristiana no es una vida fácil, pero es una vida con Dios, donde Él promete terminar esta obra que un día comenzó en tu vida. Pero no te da la gana. Y eso es un acto terrible de necedad. Muy bien. 19. Sigue hablando Daniel y sigue interpretando esta escritura. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Segunda referencia a la soberbia. Antes de la caída es la soberbia. Antes del quebrantamiento, la altivez de espíritu. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, y tus grandes, y tus mujeres, y todas tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, diste alabanza a dioses de oro, de bronce, de hierro. ¡Qué acto tan tremendo de necedad! Alabar a las cosas creadas y no darle gloria al Creador de todas las cosas, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. De madera, de piedra, que no ven, no te escuchan, no te conocen, ni saben. Y escucha la tragedia, el verso 23, por favor, guardémoslo en el corazón, por favor. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Habrá entre nosotros alguien
en estas condiciones. ¿Habrá alguien en esta transmisión que no ha honrado nunca a Dios? Que no ha considerado que la vida que tiene es un regalo de Dios. Dice el Dios en cuya mano está tu propia vida. O sea, un Dios que te sustenta y que te sustenta y te está alargando tus días porque no quiere que te pierdas eternamente, sino que vengas a su conocimiento a través de la obra y de la persona de Jesucristo. No. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Cómo se puede honrar a Dios? Creyendo en su Hijo Jesucristo. Honrad al Hijo, dice el Salmo 2, honrad al Hijo. Honremos. Jesús dice, el que no me honra a mí, no honra al Padre. ¿Cómo podemos honrar a Jesucristo, el Hijo de Dios? Escuchando su Evangelio, recibiendo su invitación a arrepentirnos y ceder el control, el señorío de nuestras vidas a Él. Y dejar que Él nos instruya con su preciosa palabra. Versículos finales de este rey necio, cuya raíz de su necedad era porque él quería permanecer muerto en sus delitos, en sus pecados. Dice entonces, de su presencia, de ese Dios que decidiste no honrar, oh rey, fue enviada esta mano que trazó estas escrituras, o esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Porque quien es el Rey de reyes y Señor de señores es Él. Su reino domina sobre todos los reinos. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué significa esto? que aunque te sientas el centro del universo y la causa misma de tu existencia, tú le debes cuentas al Dios que te creó para su gloria y para su honra, el cual te manda que te arrepientas y creas en su Hijo Jesucristo para que regreses a Él. Te pesó en la balanza y fuiste hallado falto. ¿Yo qué tengo que ver con Dios? Tú pudieras pensar que no tienes nada que ver con Dios, pero tienes todo que ver con Dios, porque tus padres solamente fueron el instrumento, pero Dios en su infinita misericordia te creó y le debes cuentas a Él. Y Dios te manda como tu creador que te arrepientas y que creas en el Evangelio de Jesucristo, su Hijo. Fuiste hallado falto, rey, en tu soberbia, en tu dureza de corazón. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Cómo reacciona una persona necia? Qué precioso hablaste, pastor. Qué increíble estuvo la alabanza. No, qué bárbaro. Es que hoy la iglesia estuvo tan bonita, me sentí tan bien. No se trata de cómo te sientes, ni qué bonito habló el pastor, ni qué linda estuvo la alabanza. Se trata que le des honra a Dios, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en el Evangelio, viviendo una vida que le honre, que muestre que le temes, una vida que a todas luces deje claro quién es tu Rey y quién es tu Señor. No es un tema de religión, no es un tema de afiliación a una iglesia cristiana, es un tema de relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces, mira cómo reacciona un rey necio, una persona necia. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. Uy, Daniel, qué bárbaro, eres un profeta impresionante. Y poner su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ese no era el mensaje, bro. El mensaje es que el Dios que tiene tu vida en su mano, has decidido no honrarlo. Arrepiéntete, ese es el tema, ¿no? Decidió darle gloria a los hombres. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Mucho que conversar en las células, mucho que conversar, mucho que aplicar. Pero una de mis preguntas acá es, bueno, Señor,
¿por qué le diste oportunidad a Nabucodonosor? Porque en un par de ocasiones te cerró el corazón. Y parecería que Belsasar caminaba por el mismo camino de necedad, pero como que nomás le diste una oportunidad. A mí se me hace que no es una buena pregunta. O sea, sí es algo que cuando lees el texto se te ocurre. Pero Dios conoce y pesa los corazones. Al final Dios tendrá misericordia del que tenga misericordia. Él es Dios. Él es Señor. Algunos vasos, dice el apóstol Pablo, son para honra. Algunos vasos son para deshonra. ¿Ok? ¿Cómo sé que Dios me ha creado para su conocimiento y para su servicio, para su honra? Bueno, esa respuesta está en ti, oh Belsasar, si decides entregarle tu vida. No importa si eres cristiano nominal por 10, 15, 20, 30 años. Puedes seguir siendo una persona necia si vives vacío y buscas en las cosas temporales cómo llenar tu corazón. Si estás ciego, no sabes a dónde vas, no sigues diariamente la voz de Jesús y decides vivir en una luz de comunión preciosa. El que está en luz tiene comunión no solamente con el Señor, sino tenemos comunión unos con otros, donde los recursos no son tu amo, son medios y oportunidades para darle gloria, honra y alabanza, y lo más importante, donde has decidido humillar tu corazón para honrar a aquel que te dio la vida y te da la oportunidad de conocerle a través de la preciosa persona de su Hijo Jesucristo. No eches en tus espaldas esta preciosa invitación. Quizá, oh Belsasar, sea la última oportunidad. Uno es Nabucodonosor, otro es Belsasar. Dios trata diferente. No es que haga acepción de personas. Dios es más sabio y su sabiduría jamás la vas a poder comprender. Pero lo que sí puedes comprender es que Dios te ama, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para darte vida, para que si crees en Él no te pierdas como Belsasar, sino tengas vida como Nabucodonosor. Y la diferencia la hace que, oh calabacita, decidas recibir la medicina. ¿Cuál es? Levanta tus ojos al cielo, humíllate delante de Dios, decide darle honra y gloria a su nombre. Oramos. Dios bello, gracias por tu preciosa palabra. Ayúdanos a ser personas sabias, Señor, que te honren, que te amen, Señor. Líbranos de esta vida de religiosismo, Señor, de ceguera, de materialismo, de orgullo. Y gracias por esta preciosa historia, Señor, que nos confronta y nos hará recapacitar. Ayúdanos esta semana en Células, Señor, a tomar decisiones significativas, Señor, para dar pasos en esta vida firmes y ofrecer un legado a la siguiente generación seguro, creíble, Señor, para llevar a nuestras familias por buen camino, el camino del temor de Dios. Oramos esto y más en tu nombre. Amén. ¿Por qué no despedimos esta preciosa reunión recordando al Señor? Señor, te damos tantas gracias. Creemos que la noche que fuiste, Señor, entregado, tomaste pan y habiendo dado gracias, lo partiste diciendo, tomad. Y esta es la misma invitación que escuchamos hoy. Comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Dile a Jesucristo, creo, Señor, que en aquella cruz llevaste todos mis pecados pasados, presentes y futuros, Señor. Perdóname, límpiame, lávame. Creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Tomemos juntos el pan. Y después de haber cenado el Señor, alzó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Tomemos juntos el pan. Perdón, la copa. Gracias, Señor precioso, porque esta copa representa el grande precio, Señor, que tú pagaste por nuestro rescate. Porque tú vives, Señor, nosotros podemos vivir. En tu nombre precioso. Amén. Así sea.
Familia preciosa, nos vemos el 18 en Orange County. En Salt Creek viene Beto Silva. Y bueno, estamos pensando llevar cosas para asar, comer todos juntos y que nuestras reuniones cada día sean más como Hechos 2:42, donde no solamente perseveraban en las Escrituras, sino también en la comunión unos con otros. El corazón de unos correspondía al de los otros y participaban o perseveraban también en el partimiento del pan, en comer juntos, en recordar al Señor y orando unos por otros. Oramos para que nuestras reuniones cada vez más se parezcan a esta iglesia sencilla, con una fe pequeña en un gran Dios que fue capaz de cambiar la historia y cambiar su entorno. Que Dios nos use como elementos de transformación para traer esperanza a nuestras comunidades, nuestras familias, a nuestra generación. Familia preciosa, muchas bendiciones. Un abrazo muy, muy fuerte.